Vamos a iniciar la lectura de los pasajes que hoy corresponden para el cierre de Shabbat. Y está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Del versículo 42 al 5:19. ¿Quién lo quiere leer? ¿Reyes qué? Segunda de Reyes 4:42 al 5:19. ¿Tú? Muy bien, adelante. Llegó cierto hombre de la ciudad de los gigantes y trajo al profeta de Dios alimento de las primicias en un lienzo, 20 panes de cebada y granos de trigo nuevo. Y Eliseo dijo: dalo a la gente para que coma. Entonces le preguntó su criado: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Eliseo le volvió a decir: dalo a la gente para que coma. Porque así ha dicho Yahweh: comerán y sobrará. Esto me recuerda también de lo que hizo Yeshua, también lo hizo él, ¿verdad? Ajá. Y él lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, de acuerdo a la palabra de Yahweh. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un importante varón delante de su señor. Y tenido en alta estima, pues Yahweh había librado por medio de él a Aram. Además, el varón Naamán era un guerrero valiente, pero tenía lepra. Los arameos habían salido en bandas y habían llevado cautiva desde la tierra de Israel a una muchacha muy joven, la cual pusieron al servicio de la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: «Qué bien le irá a mi señor si se acudiera al profeta que está en Samaria, de inmediato lo sanaría de su lepra». Entonces ellos entraron y les informaron a su señor y le dijeron: «De tal y tal manera habló al joven de Israel». Y el resto de Aram le dijo: «Anda, ve, yo enviaré una carta al rey de Israel». Y partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 cambios de ropa. También llevó la carta al rey de Israel, en la cual estaba escrito así: «En el momento de llegar esta carta a ti, verás que he enviado a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su ropa y dijo: «¿Acaso soy Dios para dar muerte y dar vida? ¿Para que éste me mande decir que yo sane a un hombre de su lepra? Sepan pues y dense cuenta de que él busca provocar contienda conmigo». Pero cuando el profeta de Dios, Eliseo, se enteró de que el rey había rasgado su ropa, mandó preguntarle al rey: «¿Por qué rasgaste tu ropa? Que venga ante mí y sabrá que hay profeta en Israel». Y Naamán fue con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió a decirle por medio del mensajero: «Ve a lavarte 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y quedarás limpio». Pero Naamán se disgustó y fue diciendo: «Yo pensé, sin duda él saldrá a mí y se pondrá de pie, invocará el nombre de Yahweh su Dios, luego impondrá su mano sobre la parte leprosa y quedará sana».
¿No son mejores los ríos de Damasco, el Amana y el Farfar, que todos los ríos de Israel? Iré a lavarme en ellos y quedaré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Pero se acercaron sus siervos y le dijeron: Señor nuestro, si el profeta te hubiera dicho una cosa grande, ¿no lo hubieras hecho? Pero he aquí que él te ha dicho algo sencillo: ve y lávate para que quedes limpio. Entonces él fue a lavarse 7 veces en el Jordán, de acuerdo a la palabra del profeta de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y él quedó limpio. Después Naamán regresó ante el profeta de Dios con toda su compañía, y al llegar se paró frente a él y le dijo: Ahora he comprendido que no hay Dios en toda la tierra excepto en Israel. Ahora pues, acepta este presente de parte de tu siervo. Pero Eliseo respondió: Vive Yahweh, a quien he servido, que nada aceptaré. Naamán le insistió que aceptara algo, pero él se negó. Entonces dijo Naamán: Pues si no aceptas que de esta tierra se le den a tu siervo la carga de un par de mulas, porque tu siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solamente a Yahweh. Pero perdone Yahweh a tu siervo en esto, cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, y él se apoye en mis manos, y yo me incline en el templo de Rimón. Cuando tenga que inclinarme en el templo de Rimón, Yahweh perdone en esto a tu siervo. Eliseo le dijo: Vete en paz. Habiéndose alejado Naamán de él 1 hora de camino. Pues qué interesante lectura, ¿verdad? Sí. A mí me llama mucho la atención que Naamán, pues no era un seguidor de Yahweh antes de ser sanado de su lepra, pero en el versículo 1 del capítulo 5 dice, está la explicación de Naamán, que era un general del ejército del rey de Aram, y era un importante varón delante de su señor y tenido en alta estima, pues Yahweh había librado por medio de él a Aram. Es curioso cómo Yahweh lo utilizó para salvar a, a su pueblo, le dio la salvación por medio de él a su pueblo, siendo que el rey incluso era un adorador de Rimón, de otro dios. Y yo creo que por eso Dios tuvo compasión y lo mandó a Israel a sanar, porque él ya era tomado como en alta estima por Dios desde antes de que lo conociera. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo no. En todos los ambientes se da la gente que hace cosas espectaculares. Por lo menos sus movimientos, sus expresiones. Hay líderes religiosos que, bueno, pueden usar vestimenta, que eso impresiona al que está frente a él y lo ve como un superior. Puede emplear un tono de voz de mucha autoridad, de donde sale, por ejemplo, el estilo de los teólogos que hablan todo con mucha seguridad, explicando todo, aunque sean mentiras. Y bueno, finalmente sí impresiona a alguien con voz fuerte, con voz grave tal vez, con voz muy elegante o muy pulido el vocabulario, y que levante las manos, una buena ropa, y que levante las manos hacia el cielo, así como un Moisés levantando las manos para que el pueblo derrotara al enemigo, qué sé yo, ¿no? Y entonces este Naamán, que era un sirio, dice sin duda, el verso 11, él saldrá a mí
se pondrá en pie e invocará el nombre de Yahweh su Dios. Luego impondrá su mano sobre la parte leprosa. O sea, todo un show, ¿no? Y ya, o sea, como que los humanos estamos diseñados para aplaudir el show que puede ser de tipo religioso incluso. Entonces me parece muy interesante esa esperanza que tenía él, pues, en su esquema religioso, de cómo el hombre de Dios iba a lucir tan especial, ¿no? Pero curiosamente, Eliseo ni salió a recibirlo, le mandó a decir con Jesse, su siervo, lo que tenía que hacer, ¿no? Me parece muy interesante cómo queda decepcionado Naamán con esta postura, nada de show de Eliseo, ¿no? Así es. Vemos cómo hasta lo despreció, ¿verdad? Porque como no había show, pues dijo que no habrá mejores ríos para meterme a bañar. Así es. Y iba muy enojadito. Sí. ¿Alguien más quisiera comentar algo? A lo mejor todos estamos así como él. Como Naamán. Que queremos que nos hagan cosas buenas, que se note pues que somos importantes. Sí. Y esa es la lepra que hay. Así es. Es interesante, digo, a falta de que no veo que alguien quiera opinar, es interesante la postura sincera de una transformación genuina, aparentemente, de Naamán, de convertirse al único, y lo reconoce, lo expone. No hay en la tierra ningún Dios verdadero como el Dios de Israel, el Dios Yahweh. Eso es fantástico. Pero luego, se hace inteligente, porque no se apresura así yo ya. No, él tiene un trabajo. Él servía de funcionario para el rey, y entonces obviamente iban a adorar a su dios Rimón, y entonces él como funcionario importante, pues acompañar al rey. Y es muy interesante porque en esa agachada representaba humillación y significa adoración. La verdad es que cuando alguien se hinca, un hombre se le hinca a otro hombre, es señal de adoración. ¿Eh? Que curiosamente hemos leído en la palabra que ni siquiera San Pedro se permitió que se le rindiera, ¿no? Y luego, no solamente él, los ángeles en el Apocalipsis, levántate, ¿eh? Tú y yo servimos al mismo Dios, somos consiervos hasta ahí, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso esa visión, esa inteligencia de Naamán, de pensar que podía ofender pues ese hecho a Dios, aunque él en el fondo ya no iba a adorar jamás a Rimón o cualquier otro, ¿no? Pero sí, entonces muchas veces alguno de nosotros pudiera ser que tuviera que ir con alguien a un culto de cualquier tipo, ¿no? Y obviamente pues no significa que no esté convertido. Si hay una responsabilidad, es un compromiso, pues la gente va, pero simplemente de antemano, sabiendo que no va a tomar en cuenta las deidades, que de acuerdo con la palabra son demonios, que hay en lugares que no son de Yahweh. Sí, así es. Yo me vi en la necesidad de leerlo y releerlo. No sé por qué no me daba cuenta de lo que tenía en mis narices. Y por eso es que me quedaba callada.
Me gusta y ojalá algún día, si es que lo logramos, dice en el 5.1 que Naam era altamente respetado y estimado por su amo. Entonces, no solo por su valentía, ¿no? Sino por todas las victorias, pero qué bonito sería que ha sido cuando hemos observado quienes han sido estimados por Yahweh, ¿no? Y bueno, este rey reconocía tanto a Naam que lo apoyó para que recuperara y lo envió especialmente para que recuperara su salud. Creo que hemos visto en varias ocasiones este ejemplo de rechazo, de no confiar, de que cómo es posible que de una forma tan simple y tan sencilla yo vaya a recibir los favores de Yahweh, ¿no? Y automáticamente lo estamos excluyendo, lo desechamos. Y cuando nos venimos a dar cuenta, estamos queriéndonos acercar a Él, pero por vías equivocadas o por el camino o las alternativas más complicadas, ¿no? Él así lo quería, o sea, que no hay mejores lugares, ¿no? Pero también volver a abrir y cerrar de ojos, alguien dice, sí, Yahweh existe, Yahweh es poderoso, Yahweh me perdona. Y como decide ser un radical en un abrir y ser, o más bien dicho, en un bajar y salir del agua, dice, solo a Yahweh obedeceré, solo a Yahweh adoraré, jamás volveré a otros, ¿no? Como este gran profeta estaba renegando. No sé por qué, tal vez es lo que me cuesta un poquito la inquietud de observar por qué en ese momento Eliseo estaba tan incómodo, tan molesto. Y aquí en el 10, ve y báñate, pero más adelante dice, en el 16, como Yahweh vive delante del cual estoy, no aceptaré. O sea, no quería nada de Naam. Y a pesar de que se le insistió, no quiso nada. No sé si estaba molesto o simple y sencillamente en su postura de profeta, pues no necesito que me des nada, ¿no? Y mucho menos viniendo de personas con antecedentes como ustedes. Y yo creo que lo importante aquí es mantener la capacidad de sorpresa de las maravillas de Yahweh, de su perdón, de cómo nos perdona. Y de aceptar que somos necios porque queremos que las cosas se hagan como creemos que nosotros pueden ser mejores. Probablemente. Cómo se retira él altamente bendecido. Después me fui con los ojos, me fui con el sirviente de Elías que va y le roba a Naam, pero bueno,
termina blanco como la nieve por andar de ladrón y de engañador. Entonces creo que esta es una enorme lección, gran lección en diferentes perspectivas. Así es. Aquí yo veo el enojo de Eliseo, pues algo muy curioso, como que el rey se rasgó sus ropas como para que, yo lo veo así como para obligar a Eliseo que le hiciera el favor de sanar a Naamán por la carta que había recibido y como que el rey se sintió a lo mejor presionado y quiso presionar a Eliseo. A Eliseo. Probablemente sí tienes razón, puede ser. Se rasgó las ropas y toda la cosa. ¿Quién era el profeta enojón? Él no, ¿verdad? Ayúdenme. El que le dicen el profeta enojón. Ey. Era Elías, ¿no? El llorón es Jeremías. Ese es el llorón. Ok. El llorón. El enojón no. ¿Quién fue el que se le secó la higuera en la cabeza? Ese era el enojón. Pero aquí me sorprendió. Ese fue Jonás, ¿no? Jonás, cierto. Pero aquí me sorprendió ver molesto a Eliseo, pero sí tienes razón. Fue presionado por el rey de Israel. No, estaba quemando. Pero fue rebelde. Yo quería hacer un comentario. Que Dios ve desde antes bueno, Él siempre te escoge desde antes, pero sí ve cómo eres como persona para elegirte, para ser parte de su pueblo. Él veía que Naamán era una persona valiente, comprometida, y que gracias a él pues había sido una herramienta, ¿no? Para él. Y luego ya veo cómo es un proceso de que primero Naamán fue elegido, después él creyó porque fue y efectuó una acción. Esa acción se podría tomar como que él creyó en Yahweh. Después se podría decir que se bautizó porque se sumergió 7 veces en el río de Jordán. Y después de bautizarse, decidió de ese momento en adelante a ser Señor de su vida, a Yahweh, y seguirlo en obediencia. Yo lo veo así, como que es el proceso que todas las personas debemos de tener como creyentes. Con esos pasos exactamente que efectuó Naamán. Y también quería comentar que me llamó muchísimo la atención cómo hay veces que pensamos, más bien no recordamos las veces que alrededor de los escritos de los profetas se hicieron cosas que también Yeshua hizo, como en multiplicar los alimentos. Incluso utilizan las mismas palabras. Yeshua utilizó comerán y sobrarán, ¿no? Entonces, también el otro día leímos ayer fue, cuando leímos que Yeshua le dijo que amara a su prójimo, que se circuncidara de corazón. Entonces, muchas cosas Yeshua a lo largo de los profetas se fueron diciendo, y Yeshua pues confirmó cuando él vino todas esas cosas. Entre ellas pues la multiplicación, los milagros, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Yeshua confirma la ley y confirma los profetas. Para mí eso es muy evidente cuando viene lo que llaman el relato de la transfiguración. Esto fue en el monte Tabor, ¿verdad? Donde están celebrando la fiesta de los tabernáculos y están arriba del monte Tabor y en eso aparece Moisés y Elías platicando con Yeshua y luego el discípulo aquel le dice, Señor, pues qué a gusto estamos aquí,
hay que hacer aquí nuestras cabañas, refiriéndose a la fiesta, pues, para pasar ahí la fiesta con Elías y con Moisés. Y lo interesante de esta situación es que Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, y reunidos con Yeshua, Yeshua es la unión de ambos, la ley y los profetas, y el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los profetas. Pero qué interesante, ¿verdad? Así es. Y qué emoción por parte de aquel discípulo que vio todo eso. Tanto así que ya quería que se quedaran ahí los 7 días de la fiesta. Era Juanito, ¿no? Bonito. Juanito y Pedro. Creo que sí, Pedro. Ajá. Bueno, seguimos con la lectura. Nos brincamos hasta el capítulo 7 de Segunda de Reyes y es del 3 al 20. ¿Quién lo quisiera leer? Yo lo leo. Ajá. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, que Yahweh había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la presura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios,
y fue vendido en seas de flor de harina por un siglo, y 2 seas de cebada por un siglo, conforme a la palabra de Yahweh. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. ¿Hasta cuál me dijiste? 20. Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siglo, y el seas de flor de harina será vendido por un siglo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Yahweh hiciera ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así: el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Gracias. ¿Alguien quiere comentar de esta lectura? En el 7.7 hay una discrepancia en la versión Peshita y la Reina Valera. En la Peshita dice: por eso se levantaron de mañana y huyeron. En la Peshita. Y en la Reina Valera dice: y se levantaron y huyeron al anochecer. Entonces una gran diferencia entre en la mañana o en la noche, ¿no? Sí. Aquí probablemente, en la Kadosh, ¿cómo dice, señora Ada? Me dice, así que saltaron y huyeron en la penumbra, dejando tiendas, caballos, asnos y el campamento completo como estaba, y corrieron por sus vidas. Ajá. En la penumbra, pues puede ser muchas cosas, puede ser en la noche o en la madrugada. Ambiguo. En la madrugada. Así es. Más adelante dice que puede, déjame checar el versículo, permítame. Aquí está. 7.7. Están... Ya, no, pero este es el rey, no los del campamento. Bueno, ahorita les digo en la versión hebrea, ¿cómo dice? Porque aquí pudiera ser que... En el 9, en lo que buscas la otra, en el versículo 9 dice, en lo que dialogan los leprosos, dice: finalmente uno de ellos dice al otro: lo que estamos haciendo está mal. En un tiempo de buenas noticias como este, no las debemos de guardar para nosotros. Y dice, aquí hay un dato: si esperamos aún hasta la mañana, solo ganaremos castigo. Así que vamos, digámoslo, a la casa del rey. Entonces esto puede ser que hayan salido en la penumbra de la mañana. Sí, sí pudiera ser. A ver, en hebreo dice 7, ¿verdad? Dice: se levantaron entonces y huyeron al alba, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban, y huyeron por sus vidas. Entonces sí era muy de mañana. Ajá. La madrugada. Probablemente.
Bueno, seguimos entonces ahora hasta Mateo. Pero antes, una inquietud del versículo 9. Ajá. Ya que estos tipos se hartaron de las comidas que habían dejado los sirios y ropas y todo lo que pudieron conseguir, pensaron en los demás. Sí. Eso es interesante. Quizá no pensaron en el momento de la espantosa hambre que tenían, pero ya que estaban llenos, sin embargo, se decían unos a otros, no es correcto lo que hicimos, no tanto es correcto de que nos comimos, que nos llenamos, etcétera. Pero lo siguiente, hoy es un día de buenas noticias. Pero ¿hasta cuándo estaremos callados? Si esperamos hasta la luz de la mañana, el pecado no nos alcanzará. Ahora pues iremos a informar a la casa del rey. Si de alguna manera logramos espiritualizar esto y aplicarlo, insisto, no como una interpretación, simplemente como una visión de tantas, ¿no? De que nosotros hemos sido, empezar leprosos. El pecado es una lepra. Y además, hambreados, sin alimento espiritual. Pero ya que finalmente descubrimos que el alimento cuál es y ya nos hallamos, entonces ya nos quedamos en paz muy contentos, ¿no? Conocemos a Yeshua, conocemos a Yahweh de mejor manera a través de Yeshua, conocemos su palabra, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿qué sigue? Aquellos que dijeron, no es correcto lo que hicimos o lo que estamos haciendo. Es decir, de no compartir esta noticia de que hay comida, que hay alimento para toda la gente que está hambreada, ¿no? Y en este momento, claro, en este momento todavía no se da en México. Empieza ya a haber ciertas necesidades en algunas gentes, pero no está generalizada el hambre. El hambre de alimentos físicos, pero tal de alimentos espirituales. Entonces, mi pregunta, hermanos, amigos, parientes, conocidos, lo que quieran, no estaremos haciendo mal de tener el alimento, de saber dónde está el alimento y dónde está la libertad y poder compartir. Ya si la gente quiere ir, pues que consiga, y si no quiere ir, pues ni modo, ¿verdad? Pero por lo menos ya saben que en tal lugar, o sea, que en la palabra de Dios, que en Jesucristo, que en Yeshua, se puede conseguir pues lo que finalmente creo y gracias a Dios que tenemos nosotros, cierta paz, ¿sí? Cierta paz. Aún con todo lo que la publicidad bombardea constantemente, yo creo, por lo menos yo lo veo en las caras a quienes empezamos a ver en imagen por acá, se ven tranquilos. Alguien dirá, bueno, es que tienen comidita en su casa, tienen cierta seguridad. Sí, pero no estamos exentos a que se acabe la comida, se acabe todo lo que nos da cierta seguridad económica o física, material, pero aún así hay algo que tenemos de ventaja. Yo he comentado aquí a Doñada y a las gentes con quien me he comunicado, es que Dios, si quiere tenernos aquí, si no quiere arrebatarnos todavía, y si viniera una hambruna espantosa, Dios mandaría a cuervos a traernos carne y pan. Y ya, así de sencillo. Entonces no estamos viendo esto como el fin del mundo, como, bueno, pues si el fin, pues que sea el fin, pero nosotros tenemos seguridad en Yeshua, que al creer en Él, pues Él nos llena de lo que ocupamos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que un carrazo, yo quisiera una avioneta, yo quisiera una casa con alberca, no tengo. Pues sí, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo esencial, que Dios siempre tendrá misericordia de cada uno
de los presentes y presentes también, ¿no? Así es, eso es muy interesante que nosotros podemos tener una confianza superior a las personas que solamente tienen su confianza en el dinero o en las cosas materiales. Por ejemplo, ahora con esta crisis, muchas personas se han preguntado por qué desde Estados Unidos la gente empezó a correr a comprar papel de baño. ¿Por qué no compraron alimento por montones? ¿Por qué no compraron otro tipo de productos? Y no, hay una crisis en Estados Unidos por el papel de baño. De verdad se acabó prácticamente. Y entonces estudiosos han hecho estudios sociales y psicológicos y todo eso. Y según ellos dicen que el papel de baño da una cierta seguridad sobre situaciones como este tipo en el que estamos. Entonces, qué curioso que la gente tenga su seguridad, ahora sí que en el papel de baño, y no en la palabra, no la confianza que nosotros podemos tener en Yeshua, de que sabemos que pase lo que pase, pues alimento no nos va a faltar. Ya sea que un ángel nos traiga unas tortas o que los cuervos nos traigan carne o que llueva maná en nuestros patios, pero de alguna forma recibiremos alimento. ¿Alguien más quisiera? Por otra parte, Ajá. espérame, por otra parte, ¿qué sería lo más hermoso? Bueno, para Doñada y para mí que tenemos más de 70 años, pues sería que el Señor nos arrebatara, ¿no? La gente joven diría, oye, no, hermano, no pidas eso, aquí falta un rato más. Bueno, pero sería lo más hermoso finalmente, ¿no? No te oyes. Depende de los jóvenes, miren, ven. Yashua, ¿qué elegiría? Que ya sea el día del arrebatamiento. Más fuerte. Que ya sea el día del arrebatamiento. Bien, bien. Perfecto, Yashua, perfecto. Lo mismo queremos nosotros. Yo pensé que en los míos, pero no me acordé de Yahshua. Y dije, Yahshua y David se quieren ir en el arrebatamiento. Hasta cena al patio, a ver si ya llega el arrebatamiento. Sí. Nada. Así es. Bueno, seguimos ahora a Mateo. Mateo capítulo 9. Mira. Capítulo 9, del versículo 20 al 26. ¿Recuerdan la parashá de ayer? Hablaba de la lepra y también del flujo, tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver con Yeshua lo que sucedió. 20 al 26. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Adelante. He aquí cuando una mujer que hacía ya 12 años que padecía un flujo de sangre, vino por detrás y tocó el ruedo de su vestido, porque ella decía entre sí, con que pueda tocar solamente su vestido, me veré curada. Mas volviéndose Yahshua y mirándola le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. En efecto, desde aquel punto quedó curada la mujer. Venido Yahshua a la casa de aquel hombre principal y viendo a los tañedores de flautas o de música fúnebre, el alboroto de la gente decía, retiraos, pues no está muerta ni dormida, no está muerta sino dormida, y hacían burla de él. Mas echada fuera la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó, y se divulgó el suceso por todo el país. Gracias. ¿Algo que quieran comentar? Pues aquí habla sobre la fe de la persona, ¿no? Que
con un pasito que diera, ella tenía la seguridad de que ese simple pasito la iba a curar. No era necesario hacer ciertos ritos o dar mucho dinero, o no sé, algo tremendamente grande. Tan solo agarrarle el vestido, agarrarle la tela. Y en similitud como con Naaman, que por irse a sumergir solamente, pues quedó sano. Y esta mujer con solo tocar el manto del vestido de Yeshua, quedó sana. Pues qué increíble que efectivamente lo que dice Alex es verdad. Nosotros no necesitamos de actos espectaculares o ritos laboriosos, simplemente es dar, igual como dijo Alex, un pasito de fe. Y ese pasito de fe, pues, nos salva de la muerte eterna, de la segunda muerte, pero también en cuestiones físicas, como enfermedades o como hambrunas o pestes, todo eso. Elisur en el chat dice que hablaba de los tzitzit. Ajá. Exactamente. Lo que la mujer tocó fueron los tzitzit, las tiritas del vestido de Yeshua, como esas que nos enseña en el video. ¿Cuál video? ¿Mande? ¿Cuál video? El de mi papá. Ah, caray. A ver, ya. Sí. A ver, lo voy a poner en grande. Ahí está. Sí. Que por cierto tiene un significado muy bonito, los tzitzit. Bueno, o sea, tiene muchos significados. Por ejemplo, son 4 porque el número 4 simboliza la pertenencia a Yahweh, o sea, pertenecemos a Yahweh. Y aparte, cada nudito que tiene las tiritas es una letra del nombre de Yahweh, Yod, Hei, Vav, Hei. Y también cada trenza simboliza, tiene el valor numérico de Yahweh Ejad, o sea, Yahweh uno es. Entonces está muy interesante. Y se cumple también la palabra cuando dice que bajo sus alas hay sanidad. Los tzitzit también simbolizan las alas. Entonces, efectivamente, cuando la mujer va y toca las alas del vestido o las alas de Yeshua, efectivamente bajo sus alas hay sanidad también. Y dice Lisur que también los tzitzits hablan de los 613 mandamientos. Esa no me la sabía. Los tzitzits hablan de los 613 mandamientos. Sí, pues sí, para recordar, ¿no? Ok. ¿Alguien más quisiera comentar? Si no, nos vamos hasta Marcos 5:24. $5:24 al 5:34. A ver, Elisur nos está enseñando sus tzitzits. ¿Te activo el micrófono, Elisur? Como que veo que estás diciendo algo, pero no te oyes. No, pues. No estaba diciendo nada. Ah. Ok. Ok, Marcos 5:24 al 34. Dice,
Y Yahshua fue con él y lo seguía una gran multitud, de tal manera que lo oprimían. Y cierta mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había padecido mucho en manos de muchos médicos y había gastado cuanto tenía sin ningún provecho, sino que había empeorado aún más. Cuando escuchó hablar de Yahshua, vino por detrás entre la multitud y tocó sus vestidos, porque decía, si tan solo tocara sus ropas, quedaré sana. Y la fuente de su sangre se secó al instante, y ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de su enfermedad. Entonces Yahshua, sabiendo dentro de sí que había emanado poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le respondieron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me tocó? Pero él buscaba para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, fue y postrándose ante él, le contó toda la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha sanado, hija mía, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Increíble. Yo pienso que aquí la mujer estaba temerosa. ¿Por qué estaría temerosa? ¿Por qué creen que estaría temerosa? Y temblando, dice. Porque no podía tocarlo. No podían tocar a los hombres, ¿no? Ajá. Creía que Sí. Lo que dice Shari, ¿sí oyeron lo que dijo? Ah, porque No, no está permitido tocar a los hombres, A nadie. a nadie, pues, porque como estaba ella Inmunda. inmunda, pues ella no tenía permitido tocar a nadie. Digo, ni a hombre ni a Tuvo mujer. temor que la reprendieran. Entonces tuvo miedo de la consecuencia de haber tocado. Además de que a todo el mundo, como ya habían pasado años y era un lugar pequeño, pues ya todos sabían de su padecimiento. Entonces, pero aún así, ella dio el paso de fe y fue sanada. Su fe fue más grande que Sí. su miedo. Así es. El paso de fe como el de Esther, cuando fue a ver al rey, su esposo, Ajá. Sí. Sí, y oraron por ella y dijo, bueno, pues, la podían matar. sí, si muere, pues ni modo. Sí. Que muera. Nosotros también tenemos que dar el paso de fe todos los días, aunque sabemos que se nos echan encima a todo el mundo, incluso a la familia, ¿no? Pero hay que dar ese paso de fe todos los días para la gloria de Yahweh y de Yeshua. Porque sí, siempre hay que dar pasos de fe todos los días, sabiendo que la victoria es Él y Él es nuestro galardón. Mirando el galardón que está en los cielos, como dice Pablo. Sí. Pues en sí todos los personajes bíblicos, los representantes de Yahweh, digamos, todos dieron un paso de fe. Por ejemplo, estábamos viendo, o muchos efectivamente, estábamos viendo, hay unas caricaturas que acaban de poner en Prime. Sí, si tienen Prime se las recomendamos. Sí. Unas son las de Superlibro y otra se llama El Antiguo Testamento. Para que se la pongan a Rita, está chiquita, también Minerva, para que se las pongas a tus niños. Ajá, están en Prime. Ya lo tenemos. Ayer andaban viendo el del Superlibro. Digo, no tenemos el Prime, pero está en YouTube. Ajá, está en YouTube. Pero es Superlibro ya animado, ¿verdad? Sí, animado, exactamente. Sí, ya vimos como 3. Está padre. Y en la de, ¿cómo se llama? La del Antiguo Testamento, ahí viene pues toda la historia desde Adán y se va yendo así en orden. Y se me hace increíble, bueno, pues ya lo hemos leído muchas veces, pero verlo así visualmente, pues como en película, y qué increíble cuando Dios le habla a Abraham, que es el padre de la fe, cómo le dice, vete de aquí, de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a llevar a un lugar mejor, ¿no?
que ahí sí que paso de fe tan grande. Dejar absolutamente todo para ir a una tierra desconocida. Incluso yo no sé qué tanta relación tendría Abraham con Yahweh, pero probablemente hasta era un Dios desconocido para él, no lo sé. No hay mucha información de la vida de Abraham, pero bueno, por el lugar donde vivía, que era Ur de los Caldeos, pues supongo que había mucha ignorancia acerca de Yahweh, porque adoraban pues muchos otros dioses. Entonces, un dios, digo, probablemente desconocido, y que te mande a irte de tu casa, que dejes todo, dejes tu familia, tus padres, y porque te va a llevar a un lugar mejor, pues sí se requiere mucha fe. No sé si Yahweh le habrá mostrado algo a Abraham para mostrar que él era el verdadero Dios y convencerlo de esta forma para que diera ese paso, o simplemente en su corazón sintió algo y fue el paso de fe que dio. Pues así nosotros, con más razón, conociendo en quién creemos, pues ese paso de fe debe ser más fuerte, ¿no? Como más firme, exactamente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es. Oh, me gustó eso que dijo Alex de dar el paso de fe. Pues sí, porque sin paso de fe, pues no hay resultado. Sí. Y como decía Alex, ¿no? Aunque haya muchos ejemplos, ahorita está comentando conmigo, pues sí, de repente o sea, yo pienso, ¿no? Que tenemos todos los ejemplos, es difícil hacerlo ya cuando nos toca a nosotros. Sí, porque en lo personal a veces vienen las dudas de que, por ejemplo, cuando se ora por algún enfermo, a veces uno piensa en uno mismo, de que qué tal si no sana y yo quedo en ridículo. Entonces, básicamente, lo que nos atora o sea, lo que nos atora somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestro orgullo de que a lo mejor hacemos el ridículo y qué tal si no pasa, y que qué tal si esto y qué tal si lo otro. Y entonces nosotros mismos estamos ahí batallando en dar ese pasito de fe. Pero bueno, si leemos la palabra y sabemos que Dios cumple sus promesas, pues nada más es cuestión de dar el paso de fe para cualquier cosa que vayamos a hacer, ¿no? Y yo creo que los patriarcas y todos estos personajes bíblicos que dieron su paso de fe, probablemente tenían sus dudas también, pero decidieron dar ese paso de fe y comprobaron pues de que era lo que tenían que hacer. Tal vez hay problemas cuando la gente quiere orar para lucir ante los demás como un elegido de Dios, como un con poder espiritual. Y obviamente se esperando el aplauso, inconscientemente o conscientemente, implícita o explícitamente se espera el aplauso. Ah, ese tipo, qué poder tiene, ese tipo sí está lleno de dones y demás. Sin embargo, quienes sabemos, por ejemplo, que no tenemos don de sanidad y nos invitan para que oremos por un enfermo, ¿qué hemos hecho? Vamos y oramos, no es problema nuestro, es problema de Dios, si quieres darlo a Él, que lo sane. Vamos, no es tanto de que, bueno, mi fe va a ser que ese hombre sane, no. En todo caso, yo obedezco a Dios y ya lo demás, Él que se encargue, ¿no? Porque hay quien tiene los dones. Sí. Porque hay gente que tiene dones, eso es otra cosa. Pero quienes no tenemos, hay que obedecer y es todo, se acaba el problema. Si se sanó, pues den la gloria a Dios allá. ¿Eh? Sí. El gran problema es que, ¿qué tal si sí se sana? El problema es que tal si sí sana en ese momento y luego la gente viene y me da gracias a mí. Yo, ¿qué voy a sentir? Qué importante saber cortar
cortarse uno, pues desaparecer uno para que aparezca realmente Yeshua. Sí, así es. Y por ejemplo, ahorita hablando de las cuestiones de los milagros, a mí me sorprende mucho Mateo 7:22, en la versión Kadosh. Señora Ada, ¿nos lo podría leer, por favor? ¿Me repites cuál, por favor? Mateo 7:22 y 23, creo. Nada más ese. Ajá, Mateo 7:22 y 23. Bueno, 7:21 al 23. Dice, no todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, mi amo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá. Ajá. Se me hace increíble cómo ahí en la Peshit, en la Kadosh, está muy claro. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y luego en el 23 dice, apártense de mí, transgresores de la Torá. La Torá. Ajá. En nuestras Biblias, por ejemplo, en la Peshita dice, hacedores de iniquidad. En la Reina Valera, ¿qué otras versiones tienen por ahí? Esta está buena. Reina Valera. Operarios de la maldad. ¿Cómo? Operarios. Operarios de la maldad. Ajá. Y entonces, si nos fijamos bien, un operario de la maldad o un hacedor de iniquidad, a final de cuentas, efectivamente es un transgresor de la Torá. Porque cualquier iniquidad, cualquier maldad, cualquier pecado es una transgresión a la Torá. Entonces, efectivamente. ¿Cómo dice la Reina Valera? Siete, señora. 7:23. Dice, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Aquí la cuestión es que se nos ha enseñado que un hacedor de maldad es alguien terriblemente malo, ¿no? Un asesino, un ladrón, un terrorista, etcétera. O sea, pecados muy, muy feos vistos humanamente. Pero a final de cuentas, un hacedor de maldad, ¿qué somos todos? Todos somos malos, dice la palabra. Y si no obedecemos la Torá, si somos transgresores de la Torá, pues peor de malos, ¿no? Entonces, efectivamente. Que por cierto, no sé si... Pero aquí se nota la tendencia. Aquí se nota la tendencia de los traductores de ascendencia romana, que era importante cortar todo lo que oliera a Torá, todo lo que oliera a judaísmo, todo lo que oliera pues a los hermanos hebreos, no, sino ¿cómo se llama? Israelitas, pues. Sí. Y entonces una palabrita que puede significar algo parecido, pero de una manera saca finalmente hecho de la Torá. Lo importante, todo lo que leamos, hay que buscar por qué, o sea, que puede ser implícito ahí y fue explícito en su momento la palabra Torá, pero entonces uno interpreta cualquier cosa, ¿no? Sí, Es exactamente. importante eso.
Es importante irse como al original, ¿no? Supongo, ¿no lo viste, Alex? Si en el original dice Torah, o sea, está más que claro como para mostrarlo a algunos cristianos, ¿no? Sí, ¿Alguien sabe la historia de la Biblia, esta versión Kadosh? No, la verdad no. Parte de su traducción, no la he leído completo, o sea, la historia, como dices. Esta versión Kadosh se basa en los textos hebreos del Nuevo Testamento, de ambos, pues. Lo que les comentaba es que hay varios libros del Nuevo Testamento en que está totalmente verificado y ¿cómo se dice? Y comprobado que estos libros del Nuevo Testamento no se escribieron en griego originalmente, sino que fueron escritos en hebreo. Incluso el Mateo original, o sea, el Mateo en hebreo está en el Museo del Libro en Jerusalén. Y no me acuerdo qué otros, pero en específico Mateo, ese sí con toda certeza, el original fue en hebreo. Y la Kadosh se supone que viene de por ahí. Pero no he leído completamente la historia. Oye, porque la Peshita supuestamente también es de originales hebreos. Arameos. Y si hay diferencia con la Kadosh. Sí. Según yo la Peshita es histórica y la Kadosh creo que es contemporánea. Creo. ¿Como más moderna la Kadosh? Ajá. Una hebreo más moderno. A lo mejor. Habrá que investigar bien. Déjenme ver si ahorita lo puedo encontrar. Que por cierto, estaba viendo una noticia que salió que acaban de sacar una nueva versión de la Biblia, la nueva versión internacional. Ahorita ya hay muchas nuevas versiones internacionales de la Biblia, pero en el 2020 se acaba de sacar una nueva edición de la NBI, nueva versión internacional, y que está totalmente modificada, pero horrible. Y no me acuerdo qué país, creo que en Dinamarca, incluso ya están quitando muchos versículos que hacen referencia directamente a Israel, o sea, están borrando Israel de la Biblia. Y esta nueva versión internacional está haciendo lo mismo, está borrando Israel y está borrando en otros versículos incluso Jehová o Jesús, o sea, ya ni siquiera están mencionando los nombres ni las referencias a Israel. Y algo muy curioso, uno de los principales inversionistas o editores, o no sé cómo llamarle en este caso, de las sociedades bíblicas que están imprimiendo estas nuevas Biblias, las sociedades bíblicas ya saben que imprimen la de la Reina Valera y esta NBI y como que las sociedades bíblicas son las que aprueban si sí o si no, ¿verdad? Pues resulta que uno de los integrantes de las sociedades bíblicas es un fulano que ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero este señor es también inversionista en Playboy, imagínense. Y una de las editoras de la nueva versión internacional es una mujer muy famosa que también ahorita se me fue el nombre, pero es declarada totalmente lesbiana. Entonces, imagínense cómo va a salir esta nueva versión internacional con uno de los mayores inversionistas de Playboy y esta lesbiana. Entonces, ¿Y en dónde leíste eso? Es un video de YouTube, se los voy a compartir también. Ocas. Ajá. Pues sí, hay que tener mucho cuidado en lo que leemos y qué bueno que ahora tenemos la opción de ver diferentes versiones más antiguas o más originales, se podría decir, porque así ya estamos cayendo en cuenta de muchas cosas doctrinales que bíblicamente pues son incorrectas. Pero bueno, esto sabemos que tenía que salir en este tiempo porque antes no había acceso a tanta información como ahora la tenemos.
Entonces Dios tiene sus planes perfectos y si nosotros en este momento tenemos acceso a tanta información, a tantas versiones, pues es porque así tenía que ser, no porque nuestros antepasados hayan estado mal o que se hayan perdido, no. La salvación es pura gracia y pura misericordia, pero ahora que a nosotros nos está tocando vivir estos momentos de peligro, de tribulación, pues a nosotros se nos da la encomienda de estar más apegados a la Torá, porque en la Torá están las promesas para aquellos que quieran salir librados de esta situación que viene. Sí, se va a poner grueso y lo bueno es que ahorita tenemos internet, quién sabe y llegue el momento en el que también nos la quiten, ¿no? A lo mejor. O nos la limiten a nivel mundial. Así es. Bueno, ahora nos vamos a, ya por último, Hebreos 13. Hebreos 13. ¿Quién no quiere leer? Yo. Adelante. Pertenezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos justamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yahshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el mismo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, Yahshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yahshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él,
por Yahshua, al cual da la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos de Italia. Los de Italia. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gracias. Pues aquí está lo que estábamos hablando. Fíjense qué interesante. Dice, sino lo que tengan les sea suficiente, porque Yahweh mismo dice, no te dejaré ni te desampararé. De modo que podemos decir confiadamente, mi Señor es mi ayudador, no tendré temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Lo que estábamos diciendo, debemos de estar totalmente confiados de que Yahweh no nos va a desamparar. Y aquí en el 8 también es contundente. Yahshua es el mismo ayer y hoy y siempre. Entonces, su ley, su Torah, él es la Torah viviente, es la misma ayer, hoy y siempre. Y aquí vemos, ya no hacemos sacrificios de animalitos, porque Yahshua fue el sacrificio perfecto y ya no es necesario hacerlo. Pero los sacrificios no quedaron abolidos. Ahora tenemos que hacer sacrificios de alabanzas, frutos de labios que glorifiquen su nombre. Entonces, pues tenemos la oportunidad de hacer estos sacrificios todos los días, en la mañana, en la noche, sí. En los días de fiesta, cuando tengamos tribulación, cuando estemos contentos, en todo momento. Y bueno, al ser Yeshua el mismo ayer, hoy y siempre, pues entonces en el 9 se aclara, no hay que dejarnos llevar por doctrinas extrañas y diversas, porque es bueno que afirmemos nuestros corazones con la gracia, no con alimentos que nunca han aprovechado a los que se han ocupado en ellos. Hablando del alimento espiritual. Y sabemos que las doctrinas pues están basadas en un versículo aquí, en un versículo allá, pero la palabra es una totalidad. La palabra es Ejad, así como estábamos diciendo al inicio. Yahweh es Ejad, su palabra es Ejad, es una sola, es una unidad. Y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, como los conocemos, pues es una unidad. Entonces, si un versiculito desvirtúa toda esa unidad, entonces esa es una doctrina extraña y diversa. ¿Alguien quisiera comentar algo? Pues entonces... Yo tengo una pregunta, Artur. Buenas noches, antes que nada. Una disculpa por haber entrado. Buenas noches. Pero ya aquí estamos, aunque sea, llegué a la colita. Hebreos... Muy bien. Gracias a la bendición. Gracias. Hebreos, ¿la escribió Pablo? Esa es mi pregunta. Le voy a leer lo que dice aquí en mi Biblia. Dice, no hay consenso con respecto al autor de esta epístola. Mientras que los cristianos originales de Oriente la atribuían a Pablo, los cristianos posteriores de Occidente atribuían su autoría a Lucas o a Apolos. Durante mucho tiempo prevaleció la posición de la Iglesia de Oriente debido a la evidencia interna y externa de la epístola. Sin embargo, la controversia sobre el autor continúa. Fue escrita alrededor del 66 después de Yeshua. Originalmente sí, se cree que Pablo lo escribió. Ok. Sí, porque... Aunque obviamente un argumento en contra es que Pablo
es el apóstol a los gentiles. Y esta epístola está específicamente dirigida para el pueblo de Israel, para los israelitas. Entonces, está difícil asegurar una cosa, porque parte del estilo sí es del de Pablo. Es de Pablo, ¿verdad? Por eso es muy su estilo de hablar y de despedirse. Siempre se despide muy ceremoniosamente. Reciban un saludo de los italianos y ahora que andan sufriendo. Y sí, tiene su estilo muy personal. Por eso me quedé con la duda. Así es. Que por cierto, Pablo, en algunos sectores de creyentes, sobre todo en cuanto a las... Pablo ha sido desvirtuado en algunos sectores porque se ha creído que Pablo desvirtúa la ley, que desvirtúa la Torá, pero en otros sectores, al contrario, Pablo, como es un maestro, era un maestro de la Torá, pues entonces hablaba de la Torá, pero Pablo habla de muchas leyes, como ya hemos explicado, alrededor de 7 leyes. Entonces, algunas de esas leyes se han considerado que es la Torá, que habla de la Torá, pero no. Habla de la ley de los miembros, de la ley del pecado, y entonces es por eso que a veces se ha desvirtuado sus escritos, precisamente porque supuestamente fue una especie de traidor al pueblo de Israel al negar la Torá. Pero pues no negó la Torá para nada. ¿Alguien tiene otro comentario? ¿Nadie? Bueno, si quieren podemos orar para despedirnos. Quisiera hacer también una oración. ¿Mande? Quien haga la oración, les comento a todos, le informo que nuestro amigo Matías, que le pusieron su marcapasos, ya platiqué con él por teléfono hoy en la tarde y está agradecido por las oraciones y parece que va muy bien. Ok. Gracias. Y también para agregar a la oración, para quien vaya a hacer la oración, quisiera que oráramos por los que en este tiempo están batallando de alguna forma con sus trabajos, para que Dios provea lo necesario, ya sea con trabajo o en especie, con alimento y con todo lo que se necesite. ¿Alguien quiere orar? Perdón, Arturo, hay mucho ruido y no te escuché muy cortado. ¿Pudieras repetir, por favor? Ok. Aparte de lo que se comentó de Matías, de agradecer que salió bien de su operación, quisiera también orar por todas aquellas personas, sobre todo de la Casa de Israel y de los que estamos aquí conectados, los que estén con necesidad de trabajo, pedir a Dios para que Dios supla las necesidades de trabajo y que supla pues todas las necesidades de alimento, ropa, casa, todo lo que se necesite. Gracias. ¿Alguien quiere orar? Cuidado. Bueno, yo oro. Gracias. Baruch Hashem Yahweh Sebaot, gracias, Padre, porque nos permites terminar un Shabbat más. Gracias, Señor, porque hemos disfrutado este día. Gracias porque tú santificaste este día para que pudiéramos estar más cerca de ti, para que fuera nuestra delicia
y para que apartáramos nuestro pie de nuestras labores y de todas las tribulaciones de la semana. Gracias, Padre, porque tú diseñaste a tu pueblo, Señor, para ser diferente a las demás naciones, y gracias porque tú nos elegiste a nosotros para formar parte de ese pueblo. Gracias, Padre, también por todos los que están aquí conectados. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has dado salud, nos has dado alimento, nos has dado casa y vestido. Te pido, Padre, en especial por tus hijos que en este momento están batallando con cuestiones del trabajo, con cuestiones de alimentos, de medicinas, de casa. Te pido, Padre, que tú suplas toda necesidad de tus hijos, que tú suplas toda necesidad de tu pueblo Israel, que tú des con abundancia, Señor. Tú eres un Dios abundante, por eso pedimos que con abundancia tú des alimento, tú nos des alimento siempre a todos los que estamos aquí conectados y a tu pueblo. Te pido que des con abundancia todo lo que es necesario para vivir, Señor, en este mundo. Gracias, Señor, por los trabajos también, los que tenemos trabajo, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tú siempre nos has sostenido con tu mano. Muchas gracias también te damos, Padre, porque Matías salió bien de la operación. Te pido que la recuperación sea rápida, que salga favorable también esa recuperación y que él pueda agradecerte únicamente a ti, que él reconozca que esta sanidad, que esta operación fue todo gracias a ti y solamente a ti. Y te pido, Señor, que si él no ha entregado su vida a nuestro Señor Yeshua, que él tenga tiempo para poder hacerlo y que pueda ser salvo él y su familia. También te pido, Señor, que tú bendigas esta nueva semana que iniciamos, que tú nos cuides, Padre, que tú nos sigas cuidando de enfermedades, que mandes tus ángeles con cada uno de nosotros y con cada uno de los familiares de nosotros. Cuídanos, Padre, de virus, de enfermedades, de accidentes y de desastres naturales. Te pido que tengamos una semana muy bendecida en todo lo que emprendamos, muy bendecida en lo espiritual también, en la salud. Y te pido que esta noche tú nos permitas descansar y despertar sanos, felices, con vida. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Mesías, te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Amén.